el Señor les bendiga, cada uno de ustedes. Realmente, cuando uno piensa, es un gozo cuando uno puede servir al Señor y, bueno, ser un instrumento en sus manos con tal de que, de igual manera como el Señor siempre le habla primero a aquel que está aquí parado, también pueda hablar a cada uno de ustedes que están escuchando y también a aquellos que van a escuchar. Entonces, hermanos, para introducir el tema, yo creo que nosotros todos como personas, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido que literalmente el suelo bajo nuestros pies como que se derrumba. Y esto pudiera ser por la pérdida de un ser querido, esto pudiera ser tal vez por la quiebra de un negocio, pudiera ser tal vez por un matrimonio en crisis, pudiera ser algunas veces como pasa que los padres durante la etapa de la adolescencia no saben cómo ayudar, cómo guiar a sus hijos, pudiera ser por un diagnóstico médico inesperado o simplemente por la traición de alguna persona, de alguien en quien confiamos. Y son momentos en los que nos preguntamos, ¿dónde está la esperanza? ¿En quién podemos nosotros entonces confiar realmente? Y hermanos, no hace falta mirar muy lejos. Nosotros vivimos en una sociedad donde uno puede ver constantemente cómo las promesas se rompen. Promesas rotas. Pensemos en los políticos que siempre están prometiendo cambios, sin embargo nunca cumplen, o por lo general nunca cumplen. Pensemos en los líderes, en los diversos tal vez aspectos de nuestra sociedad que muchas veces constantemente están fallando. Amistades que se rompen, incluso hermanos, a veces nuestras propias fuerzas nos fallan. Lo que ayer parecía estable, lo que ayer parecía seguro, hoy se tambalea. Tanto creyentes como no creyentes sabemos, hemos experimentado lo que se siente, lo que es sentirse, digamos, defraudados. Y lo que es desear, digamos, una seguridad que no dependa de nuestras fuerzas ni de las circunstancias. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros nos traslademos, usemos un poco nuestra imaginación para que vayamos en estos tiempos, para algunos hermanos no tan lejanos, alrededor del año 586 antes de Cristo. Vemos que el pueblo de Judá en este caso prácticamente enfrenta su mayor tragedia. Babilonia ha destruido a Jerusalén. O sea, eso, la ciudad de Dios, por así decirlo, ha sido destruida. ¿Y qué vemos? Imaginémonos, muros derrumbados. Pensemos en el templo de Dios que está, ha sido reducido a cenizas. Pensemos en los centenares, miles de personas que la palabra nos enseña que van a ser deportados o que en este momento ya están siendo deportados. Y lógicamente, ¿qué conlleva esto? Familias que estaban divididas. Todo lo que en ese tiempo representaba seguridad, representaba identidad, representaba esperanza, hermanos, se vino abajo. Todo cayó, todo se desplomó. Y hermanos, en medio de ese dolor, se encuentra ese profeta, Jeremías, a quien lo llaman como ese profeta, por así decirlo, llorón, que no lloraba por sí mismo, sino por su nación, por su propia nación. Sus ojos contemplaban esta ruina y su corazón lógicamente estaba quebrantado. Y el libro de Lamentaciones es precisamente eso, un lamento, una serie de poemas que están cargados de tristeza, están cargados de dolor, están cargados de arrepentimiento. Pero hermanos, lo sorprendente de todo esto es que en el corazón de esa oscuridad, de toda esa tragedia, surge un rayo de luz, por así decirlo. Surge un canto inesperado, por así decirlo, una verdad eterna. Y vemos cómo el profeta expresa en el capítulo 3 de Lamentaciones, vamos a
leer. Él dice del 22 al 24 lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias porque una vez más, Padre, tenemos el privilegio de adorarte, Padre, o hemos podido adorarte a ti, Padre, hemos podido como congregación exaltarte, levantar tu nombre, Padre, darte todo honor a ti, Padre. Y en este momento, Padre, te pedimos que tú purifiques, Padre, nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, con tal de que realmente cada uno de los que están acá, cada uno de los que están presentes puedan exponerse a esto, enfocarse en lo que tú quieres hablarnos a través de esta sección, Padre. Ayúdanos a que cualquier pensamiento que pudiéramos tener, Padre, que quiera ser de estorbo, seas tú el que lo quites, Padre. Seamos nosotros huyendo de pensamientos que tal vez están relacionados con cosas que vamos a hacer durante el día, Padre, y que sabemos que tanto nuestro corazón como el enemigo quiere ponernos, Padre, con tal de que no escuchemos esto, Padre. Perdónanos también, Padre, porque sabemos que incluso las pocas horas que tenemos despiertos, Padre, ya en muchas ocasiones tal vez ya te hemos fallado, Padre. Y ayúdanos a través de tu Espíritu a realmente no caer en el error de conformarnos con escuchar tu palabra, sino que tú pongas en nosotros ese deseo, Padre, y ese compromiso de vivir de tal manera que cada cosa, cada pensamiento, cada acción, cada plan, Padre, realmente pueda ser filtrada a la luz de tu palabra, Padre. Ten control ese tiempo, Padre, de igual manera como ya tú me has hablado a mí, seas tú hablándoles a los hermanos que están acá, y pon palabras en mí también, pues sin duda tú conoces cada necesidad en esta mañana que está presente en tu casa, Padre. Seas tú dirigiéndonos y que tus propósitos se puedan cumplir a través de ese estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, volviendo al tema, vemos a este hombre que está en medio de la destrucción, en medio de las ruinas, y uno puede decir, bueno, ¿cómo Jeremías, en medio de todo esto, pudo expresar tales palabras? Un hombre que prácticamente lo ha perdido todo, él puede en este momento hablar de la fidelidad de Dios. Y hermanos, la respuesta es sencilla. Jeremías pudo confiar porque conocía a Dios. Él pudo confiar, pudo expresar esas palabras porque él conocía a su Padre. Él sabía que Dios había sido fiel en el pasado y él sabía que él seguiría siendo fiel en lo presente. Él reconocía que a pesar de que su nación, su pueblo, había sido infiel, había fallado gravemente en contra del Señor, Jeremías sabía que Dios no cambia. Él entendía que la fidelidad de Dios era más grande que las ruinas que tenía delante de sus ojos. Eso me recuerda a una película que realmente está basada en hechos reales, de un futbolista que era prácticamente excelente en varias facetas de su vida, pero lo más importante es que él quería caminar con Dios, él quería hacer las cosas bien, como para el Señor. Y llega un punto que, bueno, él surge un accidente y él fallece en ese accidente. Y lógicamente uno se pregunta, wow, ¿cómo una persona que era tan bien debería fallecer, debería morir? Y bueno, al final todo se centra en lo que este hermano, digamos, quiere poner en la lápida de su hermano, del fallecido, lo que quería expresar. Y prácticamente la película trata de esto. Pero lo más importante es que cuando este hermano se da cuenta de lo que Dios es, él puede decir, nuestra pérdida es grande. Lógicamente, yo perdí a mi hermano, perdí prácticamente a mi hijo en este caso, pero Dios es más grande. Entonces podemos ver cómo todo se basa en la fidelidad del Señor. Entonces, hermanos, Jeremías no pronuncia estas palabras en tiempos de prosperidad.
sino en medio de ruinas. Entonces, pensemos una vez más, humanamente hablando, hermanos, no había razón para tener esperanza. Jeremías no ignoró el dolor, pero lo interpretó a la luz del carácter fiel de Dios. Y eso permitió a él expresar esas palabras: grande es tu fidelidad. Entonces, hermano, en esta mañana yo quiero que este mensaje prácticamente te recordará que tu esperanza no está en tus circunstancias. Incluso tu esperanza no puede estar en tus propias fuerzas. Tu esperanza debe basarse o debe estar en el carácter de Dios. ¿Quién Dios es? ¿Qué es lo que representa Dios? Y si cualquiera que está aquí, que nos visita o que aún no ha dado ese paso de compromiso real con el Señor, yo quiero invitarte a considerar lo siguiente. Amigo. Si Dios fue fiel con un pueblo rebelde y no los consumió por completo, sino que Él extendió misericordia cuando ellos merecían destrucción, ¿acaso no sería Dios fiel contigo también si tú vienes a Él? Entonces, hermanos, por eso, al estudiar este pasaje, vamos a ver tres grandes verdades. En primer lugar, que la fidelidad de Dios nos sostiene en medio del juicio. En segundo lugar, que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Y en tercer, por último, que la fidelidad de Dios, hermanos, exige una respuesta de confianza. Entonces, lo primero que Jeremías en este caso nos muestra es que aún en medio del juicio, de las ruinas, fue la fidelidad de Dios lo único que sostuvo a su pueblo. A pesar de todo eso, fue su fidelidad que lo sostuvo. Él dice en versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, en este momento que Jeremías expresa estas palabras, hermanos, era un momento que pareciera el final para el pueblo de Dios. Y pensemos una vez más: Jerusalén caído bajo el poder de Babilonia, el templo en ruinas, muros derribados, líderes humillados, familias separadas, personas, centenares de personas tal vez en rumbo al exilio. Este siglo, sin duda, para cualquier persona en este tiempo, significaba que las promesas de Dios habían fracasado, humanamente hablando. Pero Jeremías sabía que esto no fue un accidente histórico, sino el justo juicio de Dios. Y lo más trágico, hermanos, es que este juicio no fue algo que llegó de repente, sino después de décadas y décadas llamado al arrepentimiento. Una y otra vez, Jeremías, cuando uno estudia, cuando uno lee el libro de Jeremías, se puede ver cómo él se levantaba y él decía a las personas: convertíos ahora cada uno de vuestro mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Jeremías 18. De igual manera, en Jeremías 16 él dice: convertíos ahora cada uno, así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sin embargo, la respuesta de un pueblo rebelde, sin duda, era: no queremos, no nos interesa, no andaremos. Entonces, hermanos, lo más sorprendente de todo esto es que no solamente ellos rechazaron la corrección, sino que incluso ellos cambiaron al Dios vivo por aquello que no podía darles vida. Y Dios mismo lo expresa de una manera, por así decirlo, con asombro. Él dice en Jeremías 2:11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Son dioses con minúscula, lógicamente. Pues mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice 13: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Hermanos, la idolatría en Jerusalén, en Judá, sin duda era una insensatez
incluso mayor que la de los pueblos paganos. Porque por lo menos esos, como expresa aquí el Señor, ellos permanecían fieles a sus dioses falsos. El pueblo que había conocido a Dios, que había conocido a Dios verdadero, lo abandonó para seguir lo inútil, lo que no sirve. Suena ilógico, suena irracional, pero hermanos, no es esto lo que nosotros hacemos muchas veces. Cuando nosotros sustituimos a Dios por los ídolos modernos de nuestros tiempos, dígase dinero, dígase el éxito, el placer o la comodidad, Dios les había hablado a ellos con ternura. Dice Jeremías 3: volveos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. Les recordó ese pacto de amor que ellos tuvieron, o que él tuvo con ellos al principio. Dice Jeremías 2:2: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Pero el pueblo simplemente endureció su corazón y prefirió escuchar falsos profetas que le prometían paz y beneficios sin arrepentimiento. Y hermanos, por eso cuando esta ciudad cae, Jeremías no podía decir, no, pero, oh Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué tanta injusticia? Al contrario, hermanos, él tuvo que reconocer, esto es exactamente lo que Dios había advertido. La infidelidad del hombre había provocado el justo juicio de Dios. Y hermanos, esto no fue un hecho aislado. La Biblia sabemos que está lleno de ejemplos de cómo la infidelidad del hombre provoca el juicio de Dios. Pensemos en los días de Noé, cómo la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y Dios en su santidad, en su juicio santo, dice: voy a enviar un diluvio y voy a destruir toda la humanidad, excepto a una familia. Vemos en el caso de Sodoma y Gomorra que la maldad llegó a tal punto que Dios envía fuego y hace destruir todas estas ciudades. En el desierto, cuando Israel, se rebeló en incredulidad, vemos cómo toda una generación murió sin poder entrar en la tierra que el Señor les había prometido. Entonces, una vez más, hermanos, cada uno de estos ejemplos nos muestra lo mismo. Dios es fiel en su palabra, pero Dios es fiel tanto en bendición, pero también como en juicio. Y hermanos, aquí vemos una verdad que pudiera ser incómoda, pero es necesaria. Aún, hermanos, si Dios hubiera consumido por completo a Jerusalén, habría sido justo. Porque la fidelidad del Señor no significa que siempre nos preserva del camino, del castigo, sino que siempre actúa de acuerdo con su carácter y con su palabra. Él es fiel cuando salva, el Señor es fiel cuando juzga. Y como dijo Moisés, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Pero eso, hermanos, cuando Jeremías declara estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, lo que él está confesando es que no es porque el pueblo de Israel lo mereciera, sino porque Dios decidió en su misericordia no llevar el juicio hasta el final, no darle lo que ellos realmente se merecían. El pueblo había quebrantado el pacto, pero Dios permanecía fiel a sí mismo. Él había prometido a Abraham una descendencia, a David un trono eterno, y a través de este remanente él iba a cumplir sus propósitos. Y entonces, hermanos, aquí es donde nuestra situación, por así decir, se conecta. Nosotros también hemos sido infieles a Dios, como Israel. Hemos despreciado la voz del Señor. Despreciamos la voz del Señor constantemente, hermanos.
Hemos seguido nuestro propio camino, lo que queremos, lo que deseamos. Lamentablemente hemos amado más a la creación que al Creador. Si Dios nos hubiera consumido en juicio, el Señor, lo mismo que pasó, seguiría siendo fiel, justo y fiel. Pero, una vez más, en su fidelidad, Él decidió mostrar misericordia. Y Pablo lo resume de una manera clara. Pablo dice en Romanos 6:3: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, lo que merecíamos era juicio, lo que recibimos es gracia. Algo inentendible. Sabemos que merecimos castigo, hermanos, y el Señor nos da gracia. O sea, ¿cómo entendemos ese nivel de amor, de fidelidad por parte del Señor? Hermanos, lo que Jeremías experimentó en las ruinas de Jerusalén, nosotros lo experimentamos a la luz de la cruz. Y bueno, para que podamos entender mejor, una ilustración pudiera ayudarnos a entender lo que Jeremías intenta decirnos. Imaginémonos un gran incendio forestal. Sabemos que, hermanos, mira, esas llamas, esos bosques, esas llamas avanzan con furia y devoran todo lo que encuentran en su paso. Árboles, casas, animales. El fuego no tiene misericordia. Su naturaleza, que es consumir lo que está ahí, seguir expandiéndose mientras pueda. Pero en medio del bosque, en medio de todo ese incendio, unos bomberos, por así decir, logran, abrir una franja ancha de tierra donde no hay nada, que está vacío, una tierra que está limpia, y que a veces llaman eso como un contrafuegos. Allí las llamas llegan, tienen su furor, quieren seguir su camino, pero no pueden avanzar más. El fuego se detiene porque no encuentra nada que quemar. Y hermanos, de una manera u otra así sucedió también con Israel. El juicio de Dios era como ese fuego devastador, pero su fidelidad actuó como un contrafuegos. No permitió que su pueblo fuera consumido por completo. Y hermanos, lo mismo ocurre con nosotros hoy. El pecado nuestro merece que nosotros, que seamos consumidos totalmente, completamente, porque Dios simplemente no puede con el pecado. Pero la fidelidad de Dios en Cristo ha puesto límite. En la cruz se puede decir que Jesús absorbió el fuego de juicio que nos correspondía a nosotros, y gracias a Él nosotros no hemos sido consumidos. Así que, hermanos, al igual que Jeremías, nosotros podemos sin duda mirar a nuestro alrededor, y aunque todo parezca tambalearse, por así decirlo, aunque nada se compara con lo que Jeremías estaba experimentando en ese momento, nosotros podemos afirmar con convicción y decir: no hemos sido consumidos, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, para que podamos pensar, que vamos a meditar de una manera, haciendo una introspección. Si Dios fue justo a juzgar Jerusalén, ¿qué merecemos nosotros cuando endurecemos el corazón contra su palabra? ¿Tú has considerado que aun si Dios te consumiera en juicio eterno, seguiría siendo justo y fiel? Cuando miras el pecado, hermano, en tu vida, ¿te duele como a Jeremías? Como Jeremías le estaba diciendo a sus hermanos, a los compatriotas allá, cámbiense de eso, dejen esa vida, o lo tomas con ligereza, como el pueblo que decía: no nos interesa, cállate, ahora no quiero. Porque al final, hermanos, nosotros todos conocemos la palabra de Dios, pero aún así, cuando pecamos se nos olvida la palabra de Dios, no nos importa
la palabra de Dios. Y de igual manera, como un pueblo con un corazón rebelde, estamos diciéndole al Señor: Señor, ahora por esta cosa en mi vida no me interesa tu palabra. Entonces, hermanos, ya vimos que la fidelidad de Dios sin duda sostuvo a este pueblo en medio del juicio, y también nos sostiene a nosotros en medio del juicio. Nosotros no somos consumidos, ¿por qué? Gracias a la misericordia de Dios. Pero Jeremías no se queda ahí. Él no se queda en lo que el Señor ya ha hecho, en lo que el Señor hizo ayer. Ahora nos muestra que su fidelidad es nueva, su fidelidad es fresca, su fidelidad está presente y es suficiente para cada día. Es como dice él: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, en segundo lugar, hermanos, vemos que la fidelidad de Dios se renueva cada día. Entonces, en medio de estas ruinas, una vez más, Jeremías proclama que las misericordias de Dios no se gastan, no se caducan. No es que Dios les haya entregado a ellos una caja, un paquete, digamos, con cierta cantidad de bondad, de fidelidad en el pasado, y ya esa caja está vacía, no hay nada en esa caja. Lo que el profeta está afirmando es que cada día, en cada amanecer, el pueblo puede ver una nueva expresión de la gracia y la bondad de Dios. Y esto, hermanos, no son simplemente palabras bonitas, pues Jeremías, una vez más, había profetizado todo esto en múltiples ocasiones. Aunque hablaba de juicio, él también hablaba de esperanza. En Jeremías 33 él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Señor, diciéndole eso, sin duda, a su pueblo. De igual manera, el Señor le dice en Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice Jeremías 29:13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, una vez más, hermano, cada una de estas promesas mostraba la fidelidad de Dios, que no había terminado en el exilio. El pueblo estaba sin duda sufriendo por las consecuencias de su pecado, de sus malas decisiones, pero Dios no había cerrado esa puerta de la esperanza, por así decirlo. Y eso nos recuerda al maná, al pueblo de Israel en el tiempo del desierto. En Éxodo 16 habla de esto, cómo cada mañana aparecía este alimento. Y sabemos que la palabra, cuando uno lee, nos dice que ellos no podían guardar nada de este alimento, de este maná, para el día siguiente. ¿Por qué? Porque se echaba a perder. Dios prácticamente le estaba entrenando a ellos a depender de Él todos los días, a depender de Él diariamente. Jeremías, en las ruinas, repite esa misma verdad. La fidelidad de Dios no se guarda en depósitos antiguos, sino, hermanos, que se renueva cada día. Entonces, esto también, hermanos, es nuestra realidad. La vida nuestra, la vida cristiana, el caminar, el andar cristiano, no se sostiene con recuerdos antiguos. No podemos vivir hoy únicamente pensando, digamos, del gozo que tuvimos cuando vinimos a los pies del Señor. Son momentos sin duda buenos, pero no puede ser, digamos, esa base nuestra. No podemos estar pensando simplemente en un campamento que tuvimos hace X cantidad de tiempo, o de un fervor que tuvimos en el pasado. Cada día necesitamos misericordias nuevas. Y, hermanos, la buena noticia es que Dios ya las ha preparado para cada uno de nosotros. Y quizás, hermano, tú pudieras estar aquí callado, ansioso, con inquietud, con incertidumbre tal vez sobre tu futuro, y te preguntas: bueno, ¿cómo en medio de la situación en la que yo estoy, yo voy a sostener a mi familia?
¿qué pasará con mi salud? ¿Qué pasará con la salud de ese ser querido al cual le dijeron que tiene un mal diagnóstico? ¿Cómo yo voy a poder resolver mis situaciones financieras? ¿Cómo yo voy a poder perdonar a esa persona que me ha hecho tanta injusticia? Hermanos, Jeremías nos recuerda que la fidelidad no se entrega en bloques mensuales o en bloques anuales, llega cada día, hermanos. Es renovada y es suficiente. Es como se menciona en Mateo 6:34, bástale cada día su propio mal. Procuremos confiar en el Señor. Lo que sostuvo a Israel en el exilio, lo que sostuvo a Jeremías en medio de las ruinas, es lo mismo que nos sostiene a nosotros, hermanos. La fidelidad de un Dios que se renueva cada mañana. Entonces, pudiéramos preguntarnos de igual manera, si Jeremías pudo proclamar, nuevas son cada mañana, no cuando tal vez tenía un dolor de cabeza, no cuando le salió un permiso, son temas que se están hablando mucho en estos días, no cuando tiene un trabajo, no cuando logró comprarse un carro, no cuando tiene, mira, la cuenta bancaria que sabe que puede empezar el mes sin problemas. Jeremías expresó esto en medio de ruinas. Y justamente como yo hablaba con un hermano hace un rato, las cosas, los momentos dificultosos de nosotros hoy en día, hermanos, no les llegan ni a los pies ni al tobillo los problemas o las situaciones que enfrentaron muchos de nuestros hermanos en el pasado. Jeremías puede expresar con confianza, nuevas son cada mañana. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué revela tu fe cuando tus labios se llenan más de quejas que de gratitud? Piénsalo, hermano, nosotros nos quejamos porque los niños ensucian la casa, porque son necios, porque no me respondieron de una mala manera, porque me pusieron mucho trabajo, porque no puedo descansar, porque tengo que venir a la iglesia. Y vemos a un hombre que prácticamente está en medio de las ruinas y puede decir, nuevas son cada mañana. Papá, tu fidelidad, tu misericordia son nuevas cada mañana. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Pensé, cada vez que nosotros queramos quejarnos, porque hoy vamos a quejarnos, pensemos en eso. Pensemos en la vida de aquellos siervos que, mira, que el Señor decidió ponernos acá en su palabra para que podamos aprender de ello, que podamos aprender eso. Gratitud versus queja. Dios, en segundo lugar, Dios declaró a su pueblo en el exilio. Él les dice en Jeremías 29:11, como ya mencioné, yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Esto no pasa cuando ellos ya están en el exilio, en este momento de la historia. Cualquiera pensaría, bueno, el Señor se olvidó de nosotros. No, pero Dios no pudo. Cualquiera que no haya sido Jeremías en ese momento pudiera pensar, bueno, no hay nada más. Ya vivir de esta manera, vivir como exiliados. Sin embargo, vemos como el Señor lo expresa. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hermano, ¿tú confías en que el plan de Dios es bueno, aun cuando tú no entiendes sus caminos? Porque cuántas veces, hermanos, tal vez nos da un consejo, lógicamente alguien que tenga conocimiento, que sea piadoso y que utilice la palabra, te dé un consejo basado en la palabra, y uno quisiera escuchar tal vez otro consejo, pero al final uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Seguiré ese consejo o no? Estoy dudoso. Que yo quisiera estar por el camino B, pero este consejo obligatoriamente me está mandando al camino A. ¿Qué hago? ¿Confío en el Señor? A pesar de que yo no entienda o de que yo no pueda ver, digamos, esos resultados inmediatos que yo quisiera ver. Porque al final, hermanos, el Señor a este pueblo le dice eso. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de
paz. Y vemos también, hermanos, que Jesús mismo nos dice que nosotros, digamos, Él nos dice, cuando Él hace esa esa oración del Padre nuestro, Él dice, el pan nuestro de cada día, danos nuestro pan de cada día, Mateo 6. Hermano, tu oración diaria, que a veces incluso hay que decir, bueno, es diaria, es interdiaria, es semanal, es mensual. Tu oración refleja una dependencia humilde de Dios. O vives como si tu sustento al final dependiera más de tu esfuerzo que de la provisión del Señor. Hermanos, muchas veces nosotros como personas hacemos muchos planes, lo cual es bueno, pero todo eso, hermanos, hay que decirle al Señor, Señor, yo tengo muchos planes, Señor, pero que se haga tu voluntad, que sea en tu tiempo y de la manera que tú quieras. Y cuando al final lo que tú quieres no es lo que yo quiero, Señor, que yo pueda aceptar eso de una manera gozosa, agradecido. Hermanos, vemos entonces también que Jeremías nos ha mostrado que la fidelidad de Dios los sostuvo a ellos en medio del juicio, y que sus misericordias se renuevan, son nuevas cada mañana. Pero ahora vemos algo incluso más espectacular, más maravilloso se podría decir. Él da un paso más. Él ya no habla de lo que Dios hace, sino de quién es Dios para él. ¿Quién es Dios para Jeremías? Y hermanos, yo creo que aquí nosotros llegamos al corazón de este texto. Él dice, si Dios es fiel, entonces nuestra respuesta debe ser confiar en Él como nuestra única porción. Dice en el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hermanos, la palabra porción en el Antiguo Testamento estaba ligado a lo que viene siendo hoy en día, digamos, una herencia, por así decirlo. Y para los tribus de Israel, eso significaba la tierra que ellos recibían como posesión. Pero en el caso de los levitas, sabemos que Dios les dijo a ellos, yo soy tu parte y tu heredad. No, ustedes lo van a recibir. Yo soy la porción de ustedes, yo soy tu porción, en Números 18:20. Jeremías, siendo sacerdote, él entendía esta gran verdad, hermanos. Aunque lo material se había perdido, aunque la ciudad estaba en ruina, todo estaba destruido, el templo, todo, cenizas, por así decirlo, lo que nunca cambia es que Dios mismo es la herencia de su pueblo. Podemos perderlo todo, pero no podemos perder a Dios. Y Jeremías en este caso está expresando estas palabras. ¿Y cómo sabemos que Jeremías pensaba de esta manera? Una vez más, cuando uno lee otras secciones que al final son conjuntas con los libros. En Jeremías 17, 5 al 6, él dice, así dice Jehová. Bueno, cuando él habla de que su seguridad está en Dios y no en las cosas externas. En este versículo dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Y del 7 al 8 él dice, en contraste, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Jeremías 32, 27 nos dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, hermanos, el mensaje de Jeremías siempre fue lo mismo, o fue el mismo. Las falsas seguridades, díganse, bueno, en este caso, en este tiempo, digamos, llevando el contexto de ellos, hombres, ejércitos, alianzas, fortalecer, digamos, esa alianza política,
unirse a otras naciones para que puedan ser más fuertes. Incluso el templo, como un amuleto, por así decirlo, nada de eso puede sostenernos. Nada de eso nos puede sostener. Solo Jehová puede ser nuestra porción segura. Solo Dios, hermanos, puede ser nuestra herencia. Y por eso, hermanos, después de hablar de la fidelidad, después de hablar de que las misericordias de Dios son nuevas, son renovadas, Jeremías confiesa: mi porción es Jehová, mi herencia es Jehová. Y eso lo lleva a la única conclusión posible. Por tanto, en Él esperaré en mi Señor. Hermanos, para poder entender por qué Jeremías pudo pensar de tal manera, es necesario que nosotros podamos conocer más de Dios, más de su carácter, más de su atributo, poder profundizar en lo que significa la fidelidad de Dios como un atributo divino. En primer lugar, hermanos, la fidelidad de Dios es parte de su inmutabilidad. Sabemos que Dios no cambia. Dios no cambia, simplemente no cambia. Lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple. Él no es como nosotros, que decimos algo al final no lo hacemos, nos arrepentimos. Entonces, hermanos, eso significa que podemos confiar que lo que Dios dijo ayer seguirá siendo válido hoy, seguirá siendo válido mañana. Vemos también, hermanos, que la fidelidad de Dios está ligada a su verdad. Dios no puede mentir, o sea, no. Como vemos en el libro de Tito 1, su palabra es absolutamente confiable. Y eso significa que todo lo que Dios ha revelado en su escritura es seguro. Sus promesas, sus advertencias, sus pactos, todo es verdad. Vemos también cómo la fidelidad Dios lo expresa a través de sus pactos. La fidelidad de Dios se expresa a través de los pactos que Él hace con su pueblo. En el Antiguo Testamento, en vez de pactos, se usaba la palabra esed, que de una manera u otra se podría decir que describe ese amor leal, ese amor constante de Dios, y un amor que permanece a pesar de los momentos de que Israel era infiel. No depende de la fidelidad del hombre, sino de la decisión de Dios mismo de ser fiel con aquello que Él prometió. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esa fidelidad de Dios alcanza, hermanos, su plenitud en Cristo. Todo lo que Dios prometió, de alguna manera u otra, encuentra su cumplimiento en Él, en Jesús. Y por eso es que Pablo nos dice a nosotros en 2 Corintios 1:20, él dice que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, que son seguras, son verdaderas y son confiables. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y también, hermanos, vemos que la fidelidad de Dios es garantía de nuestra salvación. Nosotros somos sostenidos no por nuestra fidelidad, no por nosotros mismos, sino por la del Señor. Filipenses 1:6 expresa unas palabras que todos queremos que se cumplan. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La conclusión es clara, hermanos. Si Dios es fiel, entonces, una vez más, Él mismo debe ser nuestra porción. No lo que nosotros poseemos, no lo que nosotros vemos, no lo que nosotros deseamos, sino Él. En el tiempo de Habacuc, que era también contemporáneo de Jeremías, él dijo en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hermanos, ese es el eco del corazón de Jeremías, por así decirlo.
El mundo puede derrumbarse. Las seguridades tal vez externas que tenemos, que pudiéramos tener, pueden desaparecer. Pero si Dios es nuestra porción, si Dios es nuestra herencia, nosotros tenemos un fundamento que es incorruptible, que vamos a tenerlo sí o sí. Aunque le estemos temando, vamos a tener esa porción. Entonces, conocer, hermanos, a Dios, conocer, en este caso, su fidelidad, debe llevarnos a confiar plenamente en Él. Y la pregunta es, ¿cuál es tu porción? ¿Cuál es tu herencia, hermano? O tal vez, ¿en quién está tu herencia? Si hay que decirlo así. Algunos ponen tal vez su esperanza en su cuenta bancaria. Muchos padres a veces caen en el gran error de poner su esperanza en sus hijos, matrimonios. El cónyuge pone su esperanza en el otro, en relaciones. Pero al final, hermanos, todas estas cosas son cosas que con el tiempo pueden desmoronarse. Y a veces incluso puede pasar en un instante. Nosotros pudiéramos estar saludándonos en este momento y después de una hora dicen, no, mira que tal persona le dio un ataque, murió, tuvo un accidente, todo se terminó en ese momento. Si tu herencia está en una persona, hermanos, ten cuidado que eso puede pasar. Y a veces Dios pudiera incluso utilizar, digamos, algo trágico para que su hijo vuelva a Él, para que uno pueda abrir los ojos y volver a Él, volver corriendo a Él. La fidelidad de Dios nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo temporal, sino en el Dios eterno que nunca falla. Ese salmista en el Salmo 73 expresa tales palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo están nuestros deseos, hermanos, en esta tierra? ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que deseamos antes de Dios? ¿Con cuán larga es esa lista? Ese rollo hay que seguir el camino hasta llegar, quién sabe a dónde. Dice Pablo en Filipenses 3:8, todo yo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente vemos la palabra del Señor, vemos su revelación del Señor? Mira como aquello que nosotros, mira, nuestro pan de vida, aquello que nosotros realmente necesitamos. Para el creyente, hermanos, eso significa vivir descansando en Dios como nuestra verdadera herencia. Y para el no creyente, eso es un llamado urgente. Todo lo que tú tienes hoy es frágil, pero si haces de Cristo tu porción, tú también vas a tener una herencia incorruptible, reservada en los cielos, como menciona en 1 Pedro 1:4. Entonces, algunas preguntas para que podamos también reflexionar en esto. Jeremías declaró, en medio de todo, hermano, de todo eso, mi porción es Jehová. ¿Qué muestra tu vida que es realmente tu porción? Aquello que es eterno, aquello que simplemente no puede perderse, o lo temporal que eventualmente va a derribarse. Jeremías advirtió, maldito el que confía en el hombre. En Jeremías 17:5. ¿Dónde descansa tu confianza? En tu salud, en el trabajo, en tu pareja, en tu saldo bancario, en tus hijos, en ti mismo. Muchas veces también hay que decir eso. O en el Dios que nunca falla. Pablo dijo, todo lo estimo como pérdida por la excelencia de Cristo, como acabo de mencionar, por la excelencia del conocimiento. Tú puedes decir con seguridad que Cristo vale más para ti que tus logros, tus posesiones,
y hasta tus sueños. Incluso como mencionaba Habacuc, aunque la higuera florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Si lo pierdes todo, podrías seguir adorando y declarando: grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Y, o sea, son palabras, hermanos, que si uno puede llegar a ese momento de decir amén, fenomenal. Pero realmente son momentos que nosotros debemos detenernos y pensar: mira, cuán cerca yo estoy de poder expresar tales palabras en tal situación. Porque es fácil decir: wow, es verdad, qué bueno. Pero ¿cómo yo estoy? ¿Cómo estamos? Cuando las cosas de verdad no salen como uno esperaba. Cuando tus planes, mira, se arruinan o tienen que durar, tienen que aplazarse por mucho tiempo. Puedes expresar: Señor, grande, 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 Señor, es tu fidelidad. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, concluyendo, cuando todo a su alrededor se derrumbó, cuando Jerusalén está en ruinas, cuando el templo de Dios había sido incendiado, la nación estaba exiliada, Jeremías pudo levantar una voz y decir esas palabras que a mí me tuvo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Estas palabras no son frases bonitas, no son teorías. Fue la convicción que sostuvo un hombre, esa convicción que sostuvo un hombre en medio de las ruinas, en medio del dolor. Jeremías pudo confiar porque conocía a su Dios, y esa confianza lo movió a vivir esperando en Él. Él mismo lo dice: por tanto, en Él esperaré. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros, antes de cerrar, podamos entender algo. Jeremías confió, y dice aquí que esa confianza lo mueve a esperar en el Señor. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos decir que los ojos en sí de Jeremías nunca fueron testigos de esa restauración del pueblo de Dios. Él no pudo ser testigo directo de aquella reconstrucción de Jerusalén, ni siquiera el regreso del exilio. La Biblia en Jeremías 43, 6 dice que él fue llevado a Egipto. Y bueno, según también algunos estudiosos, según la tradición judía, también algunas enseñanzas de la cristiana primitiva, se piensa que aquí también él fue rechazado, como era rechazado por los suyos, porque al inicio vemos cómo el hermano leía que él estaba preso por los propios de él. Aquí él es rechazado por su pueblo y él muere, probablemente apedreado por anunciar la palabra de Dios, según lo que algunos teólogos han estudiado. En otras palabras, Jeremías murió esperando. Él muere esperando. Pero aunque él no vio el cumplimiento inmediato, hermanos, sabemos que la fidelidad de Dios no falló. Él preservó a un remanente. Él cumplió su promesa incluso de regresar a su pueblo después de unos 70 años. Y sabemos que siglos después de ese mismo pueblo nació el cumplimiento supremo de todas las promesas. Jesús. Viene nuestro Salvador, el Rey de Reyes. El clamor final de Lamentaciones, del libro de Lamentaciones, dice en 5:21: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Hermanos, ese clamor fue contestado en la cruz, en Cristo. Vemos cómo Dios abrió el camino para que nosotros todos pudiéramos volver a Él. Lo que Jeremías esperó, por así decirlo, hace muchos años,
nosotros lo vemos cumplido en Jesús. Por eso, hermanos, al igual que Jeremías confió en medio de las ruinas, nosotros sin duda podemos confiar hoy. Como mencioné, nuestras ruinas, y voy a ponerlo así, nuestras ruinas sin duda no se comparan con lo que este hombre experimenta, con lo que este hombre ve prácticamente. Pero podemos decir que también podemos confiar, por así decir, en medio de nuestras ruinas, porque tenemos aún más pruebas de la fidelidad de Dios en Cristo. Y nosotros sabemos, hermanos, que la historia no termina aquí. No es simplemente que Jesús resucitó y ya, la revelación del Señor se terminó. Vemos como en Apocalipsis 21 se nos asegura un día sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, un día en el que la fidelidad de Dios se manifestará plenamente en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones para que podamos cerrar. Confía en la fidelidad de Dios en medio de tus pruebas. Jeremías, sin duda, no negó el dolor, pero él confesó que la fidelidad de Dios era más grande que sus ruinas. Y tú también, nosotros también podemos hacerlo. No es nuestras fuerzas lo que nos sostiene, sino la fidelidad de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. De igual manera, en 1 de Pedro 5:7, Pedro nos expresa y nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En segundo lugar, hermano, descansa en la fidelidad de Dios cada día. No trates de vivir hoy con las fuerzas de ayer, ni con las preocupaciones que vas a tener mañana. Cada día trae nuevas misericordias. Dice Mateo, el Señor en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Y en tercer lugar, hermanos, haz de Dios tu verdadera porción. Jeremías pudo decir: mi porción es Jehová. Y esa, hermanos, es la decisión más importante que tú también debes tomar y que yo también debo tomar. ¿En qué descansa tu seguridad? ¿En qué descansa mi seguridad? ¿En qué descansa nuestra seguridad, hermanos? Si tu porción está en lo terrenal, todo puede derrumbarse. Y como mencioné, si el Señor quiere, el Señor dejará que eso se derrumbe para que abra los ojos. Si tu porción es el Señor, tienes una herencia incorruptible. Dice Salmos 73:25, como ya leí: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo deseo en esta tierra. Entonces, hermanos, así como nuestro hermano Jeremías confió en medio de la ruina, que sin duda sería algo fenomenal, no poder ver a este hermano cuando esté en la eternidad. Nosotros estamos llamados a confiar en medio de nuestras pruebas, a descansar en la fidelidad de Dios cada día y poder decir con convicción: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Bueno, la fidelidad de Dios no es una doctrina, por así decirlo, fría, es un ancla viva para nuestra alma. Y hoy esa fidelidad te invita a responder. En el caso de los creyentes, de hermanos en el Señor, confía más profundamente en tu Dios. Confía en Dios verdaderamente, que no sea simplemente de palabra, que se pueda ver eso con hecho y verdad. Y si alguno está aquí que todavía no ha tomado su decisión de sin duda seguir al Señor, corre a Cristo y haz de Él tu porción eterna. Porque al final, hermanos, al final de toda la historia, grande es la fidelidad de nuestro Señor.